Es- Hola Piña, gracias por acompañarnos. Estamos con Héctor Piña, que es investigador en el ITESO, comunicador, periodista, y por ahí también tiene cronista, desde luego, que por eso es por lo que lo invité. Y tiene pues este librito que estoy poniendo aquí. Eh, no me fui mucho tiempo, Crónicas de cuando me convertí en alien, y tiene ahí unos cartoncitos de El Manchón, que fue publicado este libro por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Y bueno, hola Piña, platícanos un poquito rápidamente, cómo te interesaste en la crónica, cómo llegaste a ella. Hola, hola Moisés, muchísimas gracias por invitarme. Oye, hazme la buena, todavía no soy investigador, estoy en camino, pero ya casi. Ah, muy bien. Todavía me falta un poquillo. Eh, Bien, sobre tu pregunta, Ujú. mm, fíjate que yo llegué a la crónica por el periodismo. Es algo curioso porque yo soy un defensor de que la crónica no le pertenece únicamente o exclusivamente al periodismo, que se puede hacer crónica desde otras trincheras, pero ciertamente es que yo llegué a la crónica primero como lector y luego como aprendiz de escritura de crónica desde la vía del periodismo. Yo estudié la licenciatura en periodismo en la UNAM, luego estudié la maestría, perdón, estudié la licenciatura en comunicación en la UNAM y la maestría en periodismo en el CIDE. Y ciertamente mi ejercicio profesional fue desde que egresé de la universidad en el periodismo. Mi primer trabajo fue como reportero de Nota Roja en el periódico Mural. Vamos, en el periódico Mural estaba en la sección de seguridad y en el periódico Metro, pues en la Nota Roja, que era prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, las mismas notas, nada más que publicadas en dos soportes o en dos medios. Eh, y la Nota Roja me permitió pensar, pensar lo que yo estaba observando. eh, y contarlo narrativamente, ¿no? O sea, yo no pensaba jamás en este modelo de nota periodística que nos enseñan en la universidad, en donde primero respondes lo más importante hasta arriba y lo menos importante va hasta abajo. Yo siempre estuve peleado con ese modelo y al contrario, o sea, a mí me gustaba como pensar en contar una historia más que en escribir una nota periodística. Y después de eso, pues prácticamente lo que hice fue seguir como habitando ese mundo de la nota roja, pero ahora sí como intentando construir crónica como de más largo aliento, crónica más larga, crónica que representara pues mayor investigación, mayor reporteo y mayor esfuerzo al estar redactando, pero por esa misma vía digamos, de la nota roja, ¿no? Digamos, los personajes malvados, entre comillas, siempre me han interesado, los personajes marginados siempre me han interesado, entonces, por ahí le di y así fue como llegué a la crónica, digamos, en el ejercicio profesional. Ahora, como lector también, pues fue a través de la licenciatura, de la carrera. eh, que yo tuve contacto con la crónica. En aquellos momentos había un boom, ¿no? de revistas de crónica en Latinoamérica, como Gato Pardo, aquí en México, bueno, estaba en México y en otros países de Latinoamérica. eh, y entonces, mira, de hecho aquí tengo, no sé si se ve, Ujú. aquí tengo uno de los libros que sacó Gato Pardo, que es una compilación de crónicas que publicó durante pues un largo tiempo
Gato Pardo mismo. Y bueno, había un boom, ¿no? Como de crónica a principios del siglo, más o menos, a principios del siglo, todavía en la segunda década de este siglo. eh, Había un boom en Latinoamérica por la crónica. Y bueno, pues yo no fui ajeno a ese boom como lector. De esa manera es como llego a la crónica, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de pues de tu visión como lector, como hacia la crónica, ya nos diste un medio, ¿no? Que leías la revista Gato Pardo, ¿qué otras cosas, de qué otras cosas te alimentaste, pues, para qué qué otros medios, qué otros autores hicieron que te enamoraras del género? Ah, ok, fíjate, aquí tengo, eh, me preparé un poco, mira, aquí Ajá, tengo un autor eh, que se llama Roberto Art, que más bien es un argentino, que más bien ajá. es conocido por ¿Puedes subir sus poquito más novelas, la... pero pues él también estuvo, Ahí está. ahí se ve, Sí. este, mm, fíjate que Roberto Art es es un escritor argentino eh, que es más bien conocido por su narrativa de ficción, pero, este, pero también escribió crónicas en el periódico El Mundo de 1937 a 1942, más o menos, y se dedicó a escribir crónicas en en este periódico. Y me gusta muchísimo porque Roberto Art, en general, los autores que a mí me gustan, eh, con excepción de Leila se me cuesta trabajo, Guerreiro. Guerriero, Ajá. este, los autores, los autores que a mí me gustan son aquellos autores, esto es es muy importante para mí, son aquellos autores que les gusta contar historias, digamos, de los desposeídos, de los marginados, ¿no? De la gente Ujú, que está en el margen social, de las sociedades. Eh, Sin embargo, eh, no son crónicas, ¿cómo decirlo? No son crónicas que abordan lo importante, entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista periodístico. Para un periódico, para un editor de periódico, lo importante es, digamos, es un hecho que afecta a muchísimas personas, por así decirlo. Digo, es muy subjetivo, pero, pero generalmente son asuntos como demasiado estruendosos, ¿no? ujú, Estruendosos o asuntos, pues sí, que causan una impresión abismal. Sin embargo, me parece que también se puede contar lo social tomando en cuenta u observando o mirando lo cotidiano, ¿no? No necesariamente un hecho que vaya a salir en la primera plana y que se convierta en noticia a nivel mundial, pero que sigue, o sea, que sigue teniendo ese toque social, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Probablemente lo que llegue a una primera plana, probablemente lo que una revista te vaya a comprar en este momento sea una crónica sobre la desaparición en México, que es un ujú, tema importantísimo. Me parece que es quizá el tema más importante en este país en este momento. Pero hay crónicas que también abordan lo social, que también abordan a los sujetos que han sido, digamos, los vencidos en la historia, pero que no necesariamente estás contando como la gran historia, ¿no? Sino una historia muy cotidiana y sin embargo puedes decir muchísimas cosas, podemos entendernos como sociedad muchísimo a través de esas pequeñas historias cotidianas. Es un poco como lo que me interesa, o sea, sí son temas sociales, sí son temas que tienen que ver con los desposeídos, pero son temas que observan la vida cotidiana más allá del hecho espectacular.
¿no? Entonces, eso es a mí lo que me interesa y entonces Art, por ejemplo, aborda muchísimos temas en ese sentido. Hay un autor, te decía el otro día que a veces hemos sido injustos y no hemos visto, no hemos estudiado, no hemos valorado lo suficiente la crónica de finales del siglo XIX en este país, cuando nos aportó muchísimo en temas estilísticos. Y hay un autor que le decían que se apellida, bueno, le decían Micros, Ujú, pero se llama Ángel de Campo. Ángel de Campo, y él es, digamos, es alumno de Ignacio Manuel Altamirano, y él también, como Roberto Alt, se fija como en esta parte, ¿no? De las historias que te comenté, en este tipo de temas que te comentaba yo hace un momento, ¿no? Que sí son temas sociales, pero que son temas de la vida cotidiana, ¿no? No son las grandes historias que podrían llegar a convertirse en nota internacional, pero sí son, pues son historias que tal vez no le importan a los grandes editores, pero que sí le importan a los propios, a los propios protagonistas de las crónicas, ¿no? O sea, que son temas que le llegan a la gente, que son temas en los que la gente se reconoce, son temas en los que la gente eh, se ve y ve reflejadas sus tragedias. Mira, aquí tengo, por ejemplo, hay una crónica de Ángel de Campo que se llama Miseria Pública ujú. y que cuando tú la lees parece que este país sigue exactamente igual, ¿no? Dice algo así, las fábricas se cierran o disminuyen el número de sus obreros, los talleres están paralizados, el comercio no tiene consumidores, la industria expira. Todo languidece, todo está triste, como en la víspera de un gran siniestro, como el día siguiente a la catástrofe. Se dice que el dinero que circula es solamente lo que le paga la lista civil y se cree que en esta ciudad hay cerca de 300,000 habitantes que no tienen asegurada la subsistencia, sino y que no pueden sentarse a su mesa con un presupuesto, ¿no? Entonces, es un tema social, pero es un tema que más bien atraviesa la vida cotidiana. Esos son los temas que a mí me interesan, ¿no? En general. Y esos son dos autores que me interesan mucho. Y bueno, por supuesto que me interesa mucho Leila Guerriero, sus temas son un tanto distintos, pero en este caso lo que me interesa es el estilo, esa voz tan poética que alcanza a Leila es fascinante, ¿no? Tiene un ritmo muy similar al de la poesía y no por eso pierde rigor y no por eso pierde profundidad. Es un estilo, me parece que el estilo de Leila es el estilo más bello, ¿no? Es el estilo que en términos estéticos es más potente en dentro de, digamos, del grupo de cronistas destacados en este momento. Y bueno, y hay otro autor, Ajá. hablando de autores, hay otro autor que me gusta mucho, que no necesariamente hacía crónica todo el tiempo, y es más, yo creo que hizo poca crónica, pero que en sus colaboraciones en periódicos, pues sí, de pronto, tal vez involuntariamente hacía crónica, y es Jorge Ibargüengoitia. ¿Sí? Ujú, Aquí está este librito que se los recomiendo, que se llama Autopsias Rápidas, que es eh, pues es eh, digamos, reúne, ¿no? Sus colaboraciones en medios y en esas colaboraciones eh, tiene de pronto crónicas periodísticas. va muy bien. Sí, una compilación, ¿no? Que no sé si esa fue la que alcanzó a reunir él o ya fue otro de los que reunió este Guillermo Sheridan. Eh, Sí, son las de Guillermo Sheridan. ok. Te iba a preguntar, tenemos, digo, ya brincando un poquito de tema, ya más como tu labor de cronista, como cronista, pues publicaste en diversos medios, ¿no? Publicaste
en El Informador, Crónica, que cuando todavía publicaba de repente Crónica, ¿no? El Informador, que ya casi no se animan. El Vértigo Político, este portal que había por ahí en internet y que creo que también tenía su versión impresa. Y bueno, también llegaste a publicar en el portal de David Saga, ¿no? En el Huevo Cojo. Eh, pero pues muchas de estas crónicas y algunas otras más, pues fueron publicadas en este libro. No me fui mucho tiempo, que ya lo había mencionado al inicio de la plática. Eh, y te preguntaba la otra vez y te lo vuelvo a preguntar, ¿no? Uno pues escribe, cuando escribe cualquier género, pues escribes porque lo que primero quieres es escribir, ¿no? Contar las historias y que salgan a la luz de alguna manera. Ya el segundo objetivo, pues podría ser la creación del libro, pero no es el objetivo principal. Pero sin embargo, pues ya lo tienes. Entonces, que nos contaras un poquito de ese proceso, ¿no? De cómo llegaste al libro, a este librito. Sí, efectivamente, algunas de las crónicas que yo publiqué en medios están en ese libro, porque, bueno, pues, decía Cortázar que uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede. Yo diría uno no escribe donde quiere, sino donde puede. Entonces, bueno, uno escribe donde se dejan y y en ese sentido, pues la verdad es que yo nunca me propuse, al principio, nunca me propuse escribir un libro, ¿no? Simplemente escribía para medios, ese era mi trabajo, esa era mi función. Yo era reportero, yo era periodista, y mi visión estaba al siguiente día, en el siguiente día o en las siguientes 2 o 3 semanas, ¿no? No más. Entonces, honestamente, nunca fue mi intención inicialmente tener un libro. Ahora bien, durante la pandemia, David Izazaga abrió su taller, el taller de crónica que, que ha sostenido en Guadalajara durante, pues, ¿qué será? Ya casi 20 años. La verdad es que no sé, no conozco el número exacto, pero por 20 ahí va, ¿no? Más o menos ajá. en unos 20 años. Y este año es el Sí, aniversario, entonces, ajá. yo este año, ya, sí, más o menos, cuando David abrió su taller, este Israel Carranza también abrió otro de ensayo, Ujú. ¿no? Y yo estaba en el de ensayo, pero siempre quise estar también en el de crónica y nunca se me hizo. Luego yo tuve que salir de Guadalajara, yo me fui de Guadalajara, y durante la pandemia, pues por las condiciones que impuso la propia, pues, lógica de- del aislamiento, ¿no? David Izazaga abrió su taller en línea. Entonces, bueno, pues ahora sí tuve la oportunidad de meterme a ese taller, y en ese taller, bueno, pues uno publica algunas cosas, uno lleva ejercicios, uno charla, uno conversa, uno se retroalimenta, y en esas conversaciones David me sugirió, pues, pensar en algún tipo de libro, ¿no? En algún tipo de libro que tuviera que ver con mi condición de ese momento, que era la condición de migrante, y era el tema que yo estaba escribiendo en ese momento, ¿no? Entonces fue cuando me planteé un libro, hacer un libro, empecé a hacer crónicas, ahora sí con la idea de publicarlas en un libro, y conforme se fue desarrollando la idea, conforme fui juntando algunas cosas que tenía, bueno, pues también eché mano de lo que había publicado, y muchas de esas crónicas también tenían que ver con la migración. Entonces, más o menos así fue como surgió la idea del libro, gracias al taller de David y gracias a la propuesta de David. Sí, y leyendo tu libro, justamente algo que acabas de mencionar, que fue algo que me llamó la atención, ¿no? Está la migración como hilo conductor a lo largo de buena parte del libro. Pero inclusive como migración interna, ¿no? O sea,
de tu ir y venir dentro del país y fuera del país, pero también otro tipo de migración, ¿no? No únicamente eh, el migrante en Estados Unidos, sino también el migrante que pasa por México y que muchas veces preferimos o fingimos que no está ahí. Eh, entonces, bueno, la migración es un tema importante, eh, y que veo que es un tema que te ha preocupado desde mucho tiempo atrás, ¿no? Porque muchas crónicas se mencionan que salieron previamente en algunos otros medios y están algunas fechadas y pues bueno, vemos que hay un recorrido en ese tema. Eh, y me parece que hay un valor ahí justamente en retratar la vida de los migrantes. Y comentaba yo la otra vez, que pues que la crónica es uno de los mejores medios para contar estas historias y tú me decías que no, que es el medio, no es uno de los mejores medios, es el medio idóneo. No sé si podrías ahondar un poquito más en eso. Sí, primero sobre el tema de migración. En Ujú. efecto, aunque el libro tiene crónicas de diversas temáticas, la columna vertebral es el tema de la migración. La primera parte, digamos, las crónicas que fueron hechas ex profeso para el libro, son crónicas de mi estancia como migrante en Estados Unidos. eh, y la convivencia, ¿no? Con las personas en condición de movilidad y en condición de migración. Entonces, esa es una parte. Hay otra parte que también es, digamos, muy explícita y es la migración de los centroamericanos a Estados Unidos, pero específicamente en su paso por México. Ese es otro elemento que a mí me interesaba muchísimo. Y luego hay otro tema, como bien dices, que es un poco más tenue, que quizá no se alcanza a percibir de manera muy directa, pero que sin duda tiene que ver con la migración interna, y es, digamos, la migración que yo hago en este país. Yo soy de la Ciudad de México, pero me mudé a Guadalajara, luego vuelvo a la Ciudad de México y entonces cuando vuelvo a la Ciudad de México me encuentro o me descubro a mí mismo ajeno, como en una especie, como una ciudad que ya no es la mía, una ciudad que no reconozco, una ciudad que incluso me produce muchísima frustración, muchísima rabia, muchísimo enojo. Y esa parte también la cuento. Entonces, sí, la migración es como es la columna vertebral de mi libro. Ahora bien, la crónica es uno de los mejores medios, me decías tú, una de las mejores herramientas para contar este tipo de historias. Yo te decía, no, es el mejor, ¿no? Es el mejor camino. ¿Por qué? Eh, para empezar, como te decía antes, a mí lo que me interesa es la vida cotidiana, ¿no? Es lo que atraviesan las personas cuando se levantan, cuando caminan por la calle, cuando dan la vuelta en la esquina, cuando llegan a su trabajo, cuando salen de él. Esas escenas, ¿no? Son las que a mí me interesan. Y esas escenas están llenas de complejidad. Lo que tenemos son, lo que tenemos son sujetos que están atravesando el mundo y que en una de esas, bueno, pues la están pasando bastante, bastante mal. Eso es lo que a mí me interesa contar. Me parece que la crónica es el medio más potente para contar esas complejidades. Una nota de televisión de 2 o 3 minutos no alcanza, ¿no? O sea, no tiene la densidad suficiente para poder captar lo que esos sujetos, lo que esas personas están atravesando en su vida cotidiana. Eh, y número dos, hay otro tipo, ¿sí? Hay otro tipo de lenguajes que me parecen muy respetables y que me parece que aportan muchísimo, pero finalmente nosotros somos lenguaje y nosotros abordamos, percibimos, construimos la realidad a través del lenguaje. Bueno, dicen los filósofos que incluso nosotros mismos somos lenguaje, ¿no? Y que las cosas existen porque las nombramos. Luego, entonces, el mundo que construimos y el mundo que nos construimos a nosotros mismos, ¿no? Está hecho, está tejido de lenguaje. Y la única herramienta
para poder eh, asir las complejidades de la realidad a través del lenguaje. La mejor herramienta que tenemos los periodistas es la crónica, ¿no? Una nota informativa es insuficiente para poder abordar esa realidad. Un reportaje puede ser, pero a veces los reportajes se pierden, ¿no? En números, se pierden en estadísticas y eso hace que digamos que la humanidad, ¿no? Que los intersticios del sujeto queden desplazados. Entonces, la única herramienta lo suficientemente potente, lo suficientemente flexible para abordar todos esos temas es la crónica. Volviendo un poco a los migrantes, pero para retomar este tema de la crónica, los migrantes me parecen a mí, te decía en algún momento, como seres arrojados en dos sentidos, ¿no? Seres arrojados de su país, seres arrojados por una ciudad, por un pueblo, por una sociedad que no ha sabido dotarlos de los recursos suficientes para tener una vida digna y entonces son expulsados hacia otros espacios. Y también me parecen seres arrojados en tanto o vinculados más bien con una acepción de valentía, ¿no? De valor. Migrar es un asunto sumamente complejo, sumamente riesgoso, es un asunto además sumamente triste, ¿no? Terriblemente triste. Cuando uno migra, lo que uno hace es como cortar toda especie de vínculo que uno tiene en la ciudad donde creció, en la ciudad donde nació, cortas vínculos con tu familia, cortas vínculos con tus amigos, cortas vínculos con todo aquello que te da, que te ayuda a construir como un sentido de realidad. Entonces te vas a otro mundo en una especie como de vacío, ¿no? Caes en una especie de vacío donde no tienes ninguna relación con nada, donde absolutamente nada te ayuda como a construir un sentido de vida más que la propia supervivencia, ¿no? Entonces, es un asunto muy complejo y esa complejidad, ¿no? Digamos, ese acto de arrojo terriblemente triste y complejo y violento solamente puede ser captado por la misma complejidad del lenguaje. Y la herramienta por antonomasia de la crónica es el lenguaje, ¿no? Podemos tener grandes imágenes, grandes fotos, pero ninguna de esas herramientas nos permite poder comprender, aunque sea mínimamente, lo que está ocurriendo pues con los sujetos que son arrojados al mundo. Sí, porque además ahí en tus historias, en tus crónicas que nos vas contando, pues estamos viendo los matices de la vida de quien migra, ¿no? O sea, no es únicamente el asunto de si fueron detenidos o si cruzaron, o es decir, lo más ruidoso, ¿no? Como dijiste en algún momento, o lo más llamativo, ¿no? En este asunto de la pirámide invertida que le llaman, ¿no? Sino que aquí importa todo. En la crónica importa todo, ¿no? Exactamente, Sí, dime. eso es bien importante. Importa todo, incluso el cronista, ¿no? Cuando en otros géneros quien escribe está completamente excluido. Acá no, acá importa todo. Como bien dices, eh, ahora que tenemos todo el tema de Trump y de las deportaciones, lo que vemos en televisión, por ejemplo, son las manifestaciones en donde hay, digamos, algunas protestas un poco, digamos, no quiero decir violentas, sino eh, con fuerza, ¿no? Ujú. Protestas en donde se queman carros, protestas en donde se arrojan petardos, tal vez, protestas en donde hay enfrentamientos con la policía. Las notas informativas en prensa, las notas informativas en televisión, lo que nos van a mostrar es eso. Lo que nos van a mostrar, por ejemplo, en el tránsito de los centroamericanos hacia Estados Unidos, pues son estas imágenes, ¿no? Impactantes de cómo van, cómo se suben a los vagones del tren y cómo atraviesan el país en tren, o cómo son víctimas del crimen organizado durante ese tránsito, o incluso víctimas de las mismas autoridades.
Todo eso está bien, hay que contarlo, es necesario, pero también importa todo lo demás, ¿no? O sea, no nos basta para entender el problema, no nos basta con saber que un migrante fue detenido por ICE o por la policía en una protesta. Lo que importa, incluso más, es ese día que hizo, ¿no? Ese Ujú, día, ¿qué fue lo que pensó? ¿Qué fue lo que sintió que lo llevó a ir, que lo llevó a esa manifestación? ¿Qué lo empujó, ¿no? A caminar por esas calles. ¿Qué lo empujó a gritar? O sea, ¿cuáles son los miedos que está sintiendo? ¿Cuál es la rabia que lo está llevando hacia ese momento? ¿Qué es lo que está perdiendo? ¿Qué es lo que puede perder? Todo eso no nos lo cuentan los demás géneros. La crónica es la única capaz de contarnos todos esos elementos, digamos, que para que incluso podrían parecernos imperceptibles a la mayoría, ¿no? Pero que están ahí. La crónica tiene como esa virtud de hacernos voltear a ver aquello que es imperceptible de tan cotidiano que es, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y la otra cosa muy, muy importante y que a mí me gusta muchísimo y que por eso yo amo la crónica, es que la crónica le permite al cronista ser un participante, ¿no? De la narración. Tal vez no el protagonista, a veces sí, a veces no. Todo depende de la intención de la crónica, pero finalmente el cronista como sujeto, como autor, no es expulsado de la narración ni del acto mismo de narrar como en otros géneros. Una de las cosas que te dicen los viejos periodistas y los profesores una y otra vez es que tú no eres la noticia, ¿no? Esa es como una máxima del periodismo tradicional. No lo sé, no lo sé, porque finalmente todo lo que nosotros escribimos pasa por nuestros ojos, pasa por nuestra percepción y pasa por nuestra forma de entender el mundo y de procesarlo, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, el ojo del observador. El ojo del observador también cambia las cosas, el ojo del observador también determina desde dónde se van a ver las cosas, de qué se va a prescindir, qué se va a resaltar. Y en ese sentido, en la crónica me parece que hay un acto de honestidad muy, muy grande y es decir, a ver, esta crónica es la forma en que yo estoy viendo las cosas, ¿no? Y probablemente es la forma en la que otro lo está viendo, pero es cómo yo veo lo que el otro está viendo, ¿no? Siempre va a ser así porque hay una mediación del cronista inevitable, ¿no? No podemos decir de un momento a otro, a ver, somos objetos, somos unas máquinas y vamos a registrar datos lo más objetivamente posible. Para empezar, habría que poner en duda el término objetividad, pero no podemos dejar de ser sujetos. Cuando nosotros decidimos un tema, cuando nos metemos en la calle en una protesta, como en mi libro, cuando me pongo a lavar carros como los, como el resto de los migrantes, y no como un acto, ¿cómo decirlo? No como un gonzo, acto ¿no? de condescendencia, ¿no? Ujú. Sino porque yo mismo lo estoy viviendo, ¿no? Como yo soy parte de eso que está ocurriendo. Entonces, esa como recuperación de la mirada del cronista, esa recuperación de la mirada del narrador, me parece sumamente valiosa y que le agrega complejidad y riqueza a los textos, ¿no? Más allá de volver los textos parciales. Sí, voy a leer un fragmentito de tu libro, nomás, para ya irnos despidiendo. Eh, y para que, Claro, a ver si a alguien se le antoja por ahí leerlo, que yo sé que sí. Eh, bueno, de entrada, rápidamente voy a decir que me gusta mucho el estilo del humor que tienes, ¿no? Sobre todo en este diccionario que tienes diccionario para ser un alien, es decir, un migrante, ¿no? De qué es la marqueta, qué es el city hall, qué es enrolar, frizar, todo ese tipo de vocabulario. Me gustó mucho esta parte. Pero bueno, voy a leer un fragmentito.
Dice, cuando mi abuela y yo salimos por la puerta principal del aeropuerto de Los Ángeles, vi la cara de consternación de mi tía, quien ya nos esperaba afuera con dos de mis primos. Habíamos salido casi 3 horas después de lo estimado. Me senté donde pude y le dije, me quiero regresar a México. Me acaban de humillar los pinches gringos racistas de ICE. Hacía mucho tiempo que no sentía tanta cólera amontonada. Aún me temblaban las manos y me dolía la quijada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Preguntó ella. Intenté tranquilizarme y después en la camioneta camino a su casa le conté por qué tanta rabia. Y bueno, pues para saber por qué tanta rabia, pues hay que leer el libro. Que lo pueden encontrar en la Secretaría de Cultura, en la librería Mariano Suela y en las ferias itinerantes, ¿no? ¿Algo más para despedirnos? ¿Algo último que quieras decir, agregar? No, pues yo lo que quisiera decir es que defendamos la crónica, porque a veces algunos escritores, sobre todo de ficción, lo ven como un género menor, cuando no es así, ¿no? Cuando incluso hay obras de, hay crónicas que estilísticamente, ¿no? Que literariamente son superiores a algunas obras, ¿no? De ficción. Entonces, defendamos la crónica. A quienes nos gusta la crónica, a quienes nos gusta leer crónica, a quienes nos gusta de pronto escribir crónica, creo que tenemos que defenderla, porque finalmente eh, el cronista es quien va a dar cuenta de lo que estamos pasando, y quien en algunos años se quiera asomar, ¿no? Hacia el pasado, indudablemente recurrirá a los cronistas. Muy bien, gracias Héctor. Por ahí estamos viendo el nombre de tu usuario, ¿no? Donde como te podemos encontrar en redes, lo estamos viendo ya atrásito de ti. Yanni Paper, @Yanni Paper, ahí donde vemos el luchadorcito. Sí. Este, ahí te podemos entonces seguir en tus redes. Así es, así aparezco como @JannyPaper. Muy bien, Ahí gracias me pueden Héctor. seguir para Po- ver. Gracias a ti, Moy. Cuídate mucho. Nos vemos.